Hola, ¿qué tal, José Manuel? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos de nuevo. Contigo, un Aquí de placer, que hacía charla tiempo que totalmente. no nos comunicábamos. Fuera del Esto es WhatsApp, una me charla. refiero. Sí, esto es una charla totalmente informal, ¿eh? Aquí no hay ni guión, ni preparación, ni nada de nada, ¿no? No, no, esto es un atraco que me has hecho, me has puesto un WhatsApp. Me has dicho, luego charla informal y a ver qué sale. Bueno, pues ahí estamos. Charla Experimento. informal que te voy a atracar un poco, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, un atraco. ¿Qué tal, José Manuel, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo vas con el fondo? ¿Cómo va Caldi? Pues bien, ahí estamos. Lo que pasa es que como hay mucha volatilidad en mercados, creo que hay mucho cambio de escenario. Pues empiezas a construir cartera, pero yo en mi caso, por ejemplo, he hecho bastantes cambios. Entonces, como que no ¿Sí? acaba de estar madura la cartera, pero bueno, yo creo que es lo que hay, que creo que hay mucho cambio de escenario, hay mucho aumento de cotizaciones en general, que a veces no están justificadas, y entonces te toca hacer cambios, ¿no? Y la verdad es que reponer una cartera a esta velocidad, pues cuesta, pero bien, la verdad es que bien, contentos, porque también está siendo una etapa muy alcista de la bolsa en general. Sí, es que has tenido un poco de mala suerte en el sentido de que has empezado con el fondo justo en la recuperación, ¿no? En la recuperación en TIC has entrado. O sea, no has entrado abajo, por así decir. Aunque bueno, a No, largo plazo da un poco igual. no porque pude empezar a operar, pero con muy poca cartera, no sé, eran 200.000 euros o algo así, a partir de julio. Pero en verdad entró ya el dinero en octubre, noviembre. Claro. Y entonces, claro, ya me pilló bastante alto. Pero claro, es lo que te comentaba. Digo, fíjate, eh, lo- no es que no tenga sentido, pero habiendo entrado en octubre y noviembre, pues a finales de febrero tenía varias baggers, que se dice, ¿no? Varias había multiplicado por uno por dos. Eso, pues yo creo que no es normal y que no tiene mucho Está muy sentido. loco. Está Y muy loco el mercado, sí. claro, y de hecho, mirando las valoraciones, pues tú piensas, ¿no? Dices, bueno, ahora me voy a salir de la selva hasta que estamos, ¿no? Que es las inversiones financieras, y me voy a imaginar que me he quedado en paro y el gobierno me paga todo el paro de golpe y tengo 40.000 euros. Y mi ilusión es montarme un bar, por ejemplo. Y, y entonces, pues el dueño del bar que me lo va a traspasar dice, mira, José Manuel, estos son los números. Tú vas a ganar 1.000 euros limpios al año. Pues yo hago las cuentas, estoy haciendo unas cuentas muy simplificadas, ¿eh? Pero Te entiendo, te dices, entiendo. bueno, pues el dinero este que voy a invertir ahora, voy a tardar 40 años en que me lo devuelva este negocio. ¿Quién compraría esas valoraciones? Pues muy poca gente. Y sin embargo, en los Claro. mercados financieros estamos viendo muchos casos de esos, que estamos pagando alegremente pues 40 veces, 60, 100, ¿no? Y es un poco que yo creo que hay que tener cierta prudencia. Lo que pasa es que mientras tienes prudencia, pues hay un montón de gente que está haciendo publicidad, pues este año gana un 300%, un 200%, ¿no? Y bueno, pues es lo que hay. Entonces, has de estar un poco en esta vorágine, pero a la vez yo creo que hay que estar un poco prudente. Sí, ahora tengo a tope la señal. Esperemos Venga, pues que... seguimos donde estaba. Te dejé de escuchar cuando decías lo de el dinero que tenías en cada fondo, creo recordar. Sí, actualmente tenemos 3.700.000 euros en el fondo y en la SICAF Mm. hay 6,5 millones. La SICAF es que simplemente no se ha tocado, está como originalmente, que empezamos en 2,5 millones y ahora estamos cerca de los 6,5, pero ha sido todo crecimiento orgánico de 2010 y el fondo fueron nuevas aportaciones. Claro que Que, la SICAV ha crecido de forma orgánica, vía rentabilidad, no vía entrada de nueva capital. exactamente, sí. Qué guay. Qué bien, qué bien. ¿Y estás contento con la escala que tenéis, rentabilidad, etcétera? ¿O crees que, bueno, siempre hay margen de mejora, claro? Sí, claro, siempre hay margen de mejora y siempre va a haber alguien que lo haga mejor que tú cada año. Y además, ahora con las redes sociales, aunque te vaya bien en la rentabilidad, parece que siempre es poca, ¿no? Bueno, ese ruido siempre. Porque hay unas rentabilidades por ahí de asombro. Pero bueno, sí, sí, bien. Al final, un poco el propósito es también proteger el patrimonio. Entonces, pues sí, podríamos hacer apuestas un poco más arriesgadas, pero en principio vamos a analizar bien las empresas, hacer un análisis un poco serio, por así decirlo, y, y entendiendo que sí que vamos a poder perder rentabilidad, pues no nos vamos a meter en valoraciones un poco exageradas que vemos hoy en día en el mercado. Vamos. De todas maneras, es que es un poco.
que tampoco te puedes comparar con un inversor individual, porque es que las reglas son totalmente diferentes. O sea, el inversor individual, por ejemplo, no contamos el dinero que no tenemos invertido. O sea, claro, yo por ejemplo este año, lo miré ayer, llevaba un 41% year of year. O sea, comparado con hoy de hace un año. Pero claro, ahí es que no estoy metiendo todo el dinero que no tengo invertido. Si no te baja muchísimo y tampoco tienes que te entra dinero en el peor momento, etcétera. O sea, ni límites de concentración. Entonces, ahí realmente es que compararte con lo que puede hacer otra gente en Twitter, lo que sea, y además que vas a ver lo bueno, porque lo malo no lo vas a ver. Entonces, cuando lo vas a comentar cuando te va bien, cuando te va mal, pues lo comentas menos. Entonces, hay que tomarlo con filosofía. Te quería preguntar, ¿y del podcast qué tal? ¿Cómo lo llevas, tío? ¿Estás contento? ¿No estás contento? El podcast lo llevo bien. Lo que pasa es que cuando empecé hace 3 años ya, porque hace casi 3 años, yo no me imaginaba que iba a haber esta, por así decirlo, esta competencia en el mundo del podcast de inversión. O sea, no me imaginaba... Hay muy pocos todavía, para mi punto de vista. ¿No crees? No, o sea, quiero decir, hay muy pocos, pero ten en cuenta que es algo nicho, ¿no? Tú fíjate que yo creo que tu podcast, pues, es, por así decirlo, de los más trabajados, si no el que más, o el que más calidad tiene, y aún así, no sé qué tienes, 15.000 oyentes, 20.000, por ahí que estás. El que más a día de hoy, 22.000 en iVoox y entre todas las plataformas, 25.000, algo así, por ahí. Pero eso que no es nada más. Comparado con YouTube, por ejemplo. Claro. Y tú imagínate que tus podcasts yo creo que tienen mucha calidad. Y estamos en un sector nicho. Gracias. Entonces, claro, al estar en un sector nicho y tienes y que habrá, pues que habrá, yo creo que si te pones a contar hay un montón, porque no sé, estás tú, está Value Investing, está Buy the Deep, está Value School, ahora han sacado uno, hablemos de inversiones, fondo de inversión y valores. Si ahora hay un montón de canal de YouTube, porque claro, tú no solo cuentas el podcast, también ahora en YouTube hay muchos canales, ¿no? Está Twitter, está Twitch, claro, hay un montón de plataformas. Sí, pero ¿cuánto de calidad hay? Yo lo que digo que hay poco, me refiero que hay pocos medio currados. Claro. A mí, por ejemplo, me gusta mucho escuchar podcasts y tampoco sigo tantos. De verdad que me gustaría que hubiera más para aprender más, o sea, para ahorrarme trabajo. O sea, sí que me gustaría. Sí, y luego también que tú antes, yo qué sé, pues hacías un podcast sin mucha profundidad y a la gente le servía. Pero hoy en día, como hay tanto podcast y hay tanta información, te lo tienes que trabajar bastante más para poder aportar algo más al oyente. Y a mí sí que me gusta y yo seguiré, pero creo que sí que dar un paso más en cuanto a trabajo de calidad, y lo que pasa es que eso lleva tiempo. Y claro, el tiempo al final es el recurso más limitado que tenemos, por lo menos en mi caso. Y mi trabajo es analizar, no es estar haciendo publicidad y... Pero... Claro, es que depende de cómo lo plantees, claro. Por ejemplo, yo, en realidad, yo, o sea, lo he estado pensando, un ratio, tiempo dedicado, impacto que tiene, el podcast realmente, si lo piensas, por mucho que digamos que hay mucho boom, tiene más impacto una newsletter. Tardas mucho menos en hacerlo, y porque al final un podcast bien hecho es como una newsletter, incluso más larga porque tienes más tiempo, más editarlo, más efectos, más grabarlo, más invitados, sincronizar la agenda. Una newsletter es como que te ahorras todo eso. Con lo cual es más, y puedes llegar a más gente incluso. O sea, bueno, no sé si más o menos, pero sí, seguramente a más gente incluso. Ese ratio es más... son cosas diferentes, pero bueno, que es lo que dices tú. Vale, y te quería preguntar, o sea, que contento con el podcast, vas a seguir para adelante. Sí. Aunque a cada uno al ritmo que pueda, pero bien, ¿no? Sí, también he pensado, pero mira, todo día fue curioso porque, por ejemplo, Carlos Altiso, el de Icaria Capital, ha sacado un podcast y se ha juntado con gente de Ambank, que es la misma gestora que estoy yo, y digo, ostras, porque yo cuando lo saqué que no me estaba dando competencia, digo, pues mira, les voy a llamar y les voy a proponer que igual me apunto a su podcast, porque como hay tantos, digo, ¿para qué haya tantos? Digo, los llamaré y propondré a ver si me puedo apuntar a su podcast, ¿no? Para consolidar el sector. Claro, exacto. Hay fusiones, ¿eh? Claro. Merger and Acquisitions. Sí. Pero justo el último podcast que escuché, pues justo entró otro a participar en su podcast, ¿no? Un colaborador más. Digo, pues ahora ya no. De hecho, lo hablé con Carlos porque lo entrevisté. El próximo podcast que voy a sacar voy a entrevistar a Carlos Antiso, el de Icaria Capital.
Y ¿Quién es? Que no sé exactamente quién es. ¿Es el que publicó un libro de cartera permanente o algo así? puede ser porque él tiene dos fondos, no sé si son dos. Uno es Sicaria Capital Dinámico, que es renta variable, y el otro es Sicaria Cartera Permanente. Ah, Entonces, pues seguramente creo sí, que sí, seguramente sí. creo que sí que es él el que ha sacado un libro de eso. Mm. Mm. O sea, que te querías apuntar a su podcast. Pero bueno, si en Píldoras apareces también de vez en cuando. Sí, por eso que digo, ¿no? Por no estar publicando en el mío y a lo mejor luego en varios y digo, no sé si este trabajo al final es algo eficiente, ¿no? Y más que nada, que al final si tú quieres hacer algo de calidad, eso necesita tiempo y necesita trabajo. Y si no tienes el tiempo, pues mejor a lo mejor unirte con alguien y la suma de partes hará algo de cierta calidad, ¿no? Yo lo veo de la siguiente forma. Si tú estás en un océano azul, tienes que meterle menos tiempo para obtener frutos muy buenos. Entonces el pivotar, o sea, tener flexibilidad de irte cambiando a cosas que emergen, tiene sentido. Esto incluso en el mundo de la investigación también pasa exactamente igual. Claro, entonces, en una cosa que empieza a haber cierto nivel de profesionalizar, cierto nivel de competencia, tienes que meterle más tiempo. Y más que se irá profesionalizando, o no lo sé. Pero, y más tiempo que habrá que meterle, a lo mejor puede ser. Claro, y si piensas ya en otras plataformas, en YouTube, en Twitch, en todo esto, claro, y hay... Pero todo son olas, todo va variando, tío. O sea, al final, pues YouTube dejará de estar de moda, estará Twitch, luego serán los streaming en directo, luego los no sé qué. Bueno, es ver qué hay y que se amolda un poco a tu estilo y te gusta más, yo creo que lo puedes hacer, ¿no? Así lo veo yo. Sí. Sí, esa es un poco la confianza que a base de persistencia, como hacía el de McDonald's, ¿no? Dice, la clave es ser persistente. Ya verás cómo irán abandonando unos cuantos y al final serás tú el hombre que empezó hace 30 años a hacer podcast y aún sigue en pie. Y entonces Hostia, sí, seguiré ahí en pie. Pero bueno, bien, la verdad es que, oye, encantado porque yo siempre he sido muy fan de la radio, creo que igual que tú, y tener la sensación de que estás haciendo un programa de radio es una sensación maravillosa y poder hablar con gente de sectores, gente de otros lugares del mundo. El otro día me contestaban de una empresa biotech de Estados Unidos, porque digo, oye, ¿os puedo entrevistar y tal? Y es la primera vez que me contesta una empresa. Y parece que sí, que me van a contestar. Lo que es que me querían conocer un poco más, querían conocer el podcast, le contesté. No sé si me volverán a contestar, pero por lo menos ya he recibido un mail de contestación, porque a varias empresas, incluso diciéndoles que tengo un fondo, que soy accionista, que invertimos, y ni siquiera me han contestado. Digo, pues vaya. Y entonces, Sí, que es sí. otra cosa que le quiero dar al podcast, intentar traer ahora gente especialista en un sector o profesionales de un cierto sector, nicho, y que nos puedan explicar cosas. Hay uno que creo que me ha dicho ya que no 10 veces, pero no por nada, porque cuando íbamos a grabar me decía, ostras, es que justo no puedo, que me ha salido no sé qué, pero él me ha dicho que sí, que me lo promete, pero no sé si será de aquí un año, dos o de aquí una semana. Ya. Muchas veces, tío, no sé si te pasa a ti, pero dices, vale, hago el podcast con alguien, sobre todo si es una entrevista, es como menos trabajo, pero en parte, porque luego tienes que ser capaz de quedar con esa persona, que quede bien el audio, que a lo mejor no tiene buen micrófono. Y eso en entrevista que es menos trabajo, pero si lo que haces es un podcast de aportar valor entre varios, coordinar eso es súper complicado. Yo el último podcast, de hecho, lo iba a grabar entre tres, el de manipulación para gente de bien, técnicas de manipulación para gente de bien, pero me di cuenta que no funcionaba, no estaba funcionando. El guión lo había estructurado yo, sí que me habían ayudado bastante, pero no funcionaba. Y luego iba a tardar miles de horas en editarlo, entonces dije, mira, lo grabo yo solo a mi ritmo, me voy a tirar 3 días grabándolo, lo grabo a ratos, pero me es más fácil de no tenerme que coordinar, descanso la voz, o sea, que muchas veces tú solo, al final también, como lo haces a tu ritmo y cuando quieres, muchas veces hasta menos trabajo, ¿eh? Sí, pero eso, yo, Fernando, te voy a pedir desde aquí que no lo vuelvas a hacer, porque el problema es que tú, como lo haces también en tanta calidad, yo me acuerdo del penúltimo podcast, creo, que edité el audio, le quité el ruido, lo hice súper bien, le quitaba el... se lo quité todo. Y aún hubo gente que se quejó del audio. Digo, eso es culpa de Fernando, que le pone tanta calidad que, claro, luego a nosotros nos exigen un nivel que no puede ser. Yo me sé la forma de la onda del de mi me sé la forma de la onda y lo corto. No, pero joder, yo soy un amateur total, o sea, si escuchas algunos podcasts americanos o editados por profesionales,
Por ejemplo, me gustan mucho las ediciones que hace Molo Cebrián, el de Entiende tu mente y Salen del Círculo. Me gusta incluso cómo innova él. De hecho, tengo ideas de cómo innovar en ese sentido, viendo lo que hace él también. Es curioso. Sí, ¿no? Y además que da gusto porque hay auténticos profesionales de sectores que hacen podcast del sector de la aeronáutica, del sector de biotecnología, y la verdad es que es alucinante la información que tienes hoy en día a un clic. Y el otro día lo comentaban, que hoy en día cualquiera que tenga un ordenador, una tableta, un móvil, tiene acceso a mejor información que tenía George Bush en su día, con todo el equipo que tenía. Decían George Bush padre, pero yo creo que Clinton y que George Bush hijo también, ¿eh? O sea, para mí, macho, la clave no está en la información que está en todos los lados, aunque es verdad que hay información confusa, sino para mí la clave es siempre el proceso incremental, porque cuanto más información tienes, desbloqueas o eres capaz de entender nueva información que está por encima. O sea, es un proceso muy incremental. Y ese proceso incremental creo que va muy ligado a cómo organizas tu tiempo. O sea, tu toma de decisiones es súper brutal. En qué dedicas tu tiempo, que es más inteligente y que no. Eso creo que es clave. O sea, en cómo asignas tu tiempo es lo más, creo que es lo más importante. Y ser curioso, lo más importante. Es que lo del tiempo es el recurso más limitado que tenemos. O sea, en el momento que tenemos salud y en el momento que no tenemos unas preocupaciones un poco mayores, el tiempo es lo más limitado, lo más importante. Lo que pasa es que yo creo que la ventaja hoy en día es que información buenísima hay mucha. No es que tengas que estar ahí buscando porque fácil la encuentras y yo creo que en poco tiempo la cribas. Y creo que es una gran ventaja hoy en día. Está muy bien. Bueno, es ventaja y desventaja. Depende. Si te quieres diferenciar, que sea tan fácil, a lo mejor también... O sea, es ventaja en general, pero puestos a crear cosas innovadoras, en la barrera de entrada es más baja también. Entonces es como... Mira, estaba hablando, por ejemplo, que bueno, creo que lo puedo decir, no pasa nada. Con Sergio Falla, que se había comprado un micrófono. Él tenía el mismo que yo, el ATR. Y se ha comprado un Shure SM21, que es el que usan los buenos de verdad. Con el preamplificador y todo. Y bueno, 2 cacharros más. Y le estaba costando hacer funcionar. Y yo le decía, y él quería renunciar ya. Digo, Sergio, tienes que montarlo. Porque digo, si es difícil, mejor, es una barrera de entrada. O sea, quiero decir... Sí. No todo el mundo va a tener esa calidad porque te tienes que gastar, yo qué sé, 500 euros entre los micrófonos y los amplificadores, más configurarlo. Que en el fondo tampoco fue tan difícil, pero... Lo que yo no sé si eso luego la gente lo aprecia, quiero decir, porque al final, si yo lo escucho por el altavoz de mi teléfono móvil, si el altavoz del teléfono móvil no tiene cierta calidad, no sé hasta qué punto la calidad del micrófono... Yo no noto tanto la diferencia de unos podcasts a otros, sinceramente. Yo siempre he tenido poco oído, Yo músico no podría ser, pero no sé, no... A ver, notar se nota, pero es verdad que muchas veces lo nota el subconsciente. O sea, tú no lo notas, pero es ese que está ahí, que por qué me ha gustado más, ¿sabes? Tú no sabes por qué es, pero es que tiene mejor calidad. Claro, pero si ya si lo vas a monetizar y todo eso, yo creo que ahí sí que... Porque es lo que tú dices que sí que se nota. Pero si no lo piensas monetizar, ¿hasta qué punto? De todas maneras, me tengo que comprar un micrófono. Yo me he comprado un ordenador ya, con una cámara web decente. Pues ahora me falta el micrófono y... Yo igual me lo compro, el Shure pero de momento estoy haciendo... O sea, he estado probando cómo se escucha con uno y con otro en diferentes tal. Tampoco noto tanta diferencia. Tampoco noto tanta, entonces no sé. Y luego sobre todo que hay que llenar la mesa de cacharros, porque tienes que ponerte 3 cacharros más. O sea, ¿El tuyo cuál es? ¿El tuyo? ATR 2100. Audio Técnica. Pero está agotado siempre en España. Está complicado de conseguir. Sí que hay podcasters, ¿no? ¿Qué? Claro, ahora todos quieren... está agotado desde hace un par de años, O sea que está muy complicado. Yo lo compré de Amazon a Estados Unidos. Y al final es como todo. El micrófono creo que vale $60, pero comprándolo allí, más el Poomer ¿cómo se llame? La araña, son 200 euros. O sea que al final acabas pagando más. Te iba a preguntar, tío, ¿qué tal con Farmamar? Bien, a mí Farmamar me parece una empresa que la historia en sí
Ojalá salga bien porque, ya lo he dicho ¿Pero han mal sacado una la vez. vacuna ya o no? ¿Eh? No, ¿verdad? ¿Han sacado la vacuna o no? No, no. ¿Cómo Farmamar van no con tiene la vacuna? vacuna. Farmamar no tiene vacuna. Pero Farmamar estaba en tiene- fase 1, fase 2 o algo de esto. No tiene vacuna. Farmamar lo que tiene es un tratamiento. ¿Vale? No lo tiene. Ah, verdad, es verdad. Lo está sacando, pero no tiene Para vacuna. ¿Vale? Pero Farmamar, si la historia sale bien, tiene serie de Netflix seguro. O sea, segurísimo, porque es una empresa que ha sido un chicharro, ha sido muy vilipendiada. El presidente es hermano del de Pescanova, que hizo ahí unos trucos contables que... Pero claro, tú escuchas muchos comentarios y no... Bueno, no comentarios. En la prensa generalista, pues desprestigiando la empresa todo lo que se puede. Y a mí me resulta curioso porque al fin y al cabo hoy en día tiene en el mercado 3 medicamentos antitumorales. Eso no lo ha hecho ninguna otra empresa en España y eso es jugar en la Champions League de los medicamentos. O sea, sacar un antitumoral es algo muy, muy, muy difícil, ¿no? Y sin embargo se le desprestigia. ¿Sabes? O sea, todo el mundo manifestándose a favor de Pablo Hasél y sin embargo esta empresa que está sacando antitumorales pues se le desprestigia, ¿no? Y me parece realmente curioso. Dicho esto, la tesis de Farmamar no tiene que ver con el COVID-19, tiene que ver con un medicamento un antitumoral que está aprobado provisionalmente por Estados Unidos. De hecho, es un medicamento que solo está aprobado provisionalmente en Estados Unidos, pero en otros países se puede utilizar por compasivo, ¿vale? ¿Por qué? Por compasivo quiere decir que si es un medicamento que trata una enfermedad que no tiene tratamiento hoy en día, si ya se ha demostrado que es seguro, o sea, ha pasado la fase 1 y fase 2, y parte de fase 3, te pueden dar permiso a los hospitales para que lo utilicen, aunque no esté aprobado, ¿no? Porque como no hay otra opción, y entonces, yo, por ejemplo, que miro bastantes empresas de salud, tú si miras todos los tratamientos que se están desarrollando, es para cáncer de pulmón de células no pequeñas, ¿vale? Y entonces el tratamiento de Farmamar es para cáncer de pulmón de células pequeñas. Además, se ve que es mucho menos tóxico que los tratamientos que hay hoy en día. Y además, bueno, tiene buenas referencias de médicos que ya lo han usado. ¿Qué pasa? Que no es un medicamento milagro, no cura, simplemente te alarga la vida, pero sí que tienes mejor calidad de vida porque no es tan tóxico, ¿no? Y la tesis es esta, porque de hecho ha facturado el último trimestre más en Francia, que está como uso compasivo, que fíjate, está en Francia y en España no lo dejan, ¿no? Pero creo que es tema de presupuesto. España no tiene presupuesto para recetar ese medicamento, de momento, ¿no? Y más en Francia que en Estados Unidos, ¿no? ¿Pero para qué tipo de tumores es? Es cáncer de pulmón, ¿vale? Ah, cáncer de pulmón. De células no pequeñas. Y claro, pues Farmamar debe valer ahora pues 1.400 millones de euros en bolsa, 1.300, y si se acaba aprobando el medicamento, pues habrá ingresado solo por derechos de licencias pues entre 800 y 1.000 millones de euros. Este último año ha facturado con los medicamentos, o sea, sobre todo con Yondelis, que ya lo tiene aprobado hace tiempo, y con el Zepzelca. El Zepzelca es este que está aprobado profesionalmente en Estados Unidos, en pues casi 100 millones de euros. Entonces, la tesis de inversión es esa. Si además tienen otro medicamento que está aprobado en Australia, ¿vale? Solo en Australia. Pero ese es justo ese que ya está aprobado en Australia. Es un medicamento que aquí pasó la fase 3 en Europa, pero Europa le dijo que no lo iba a comercializar porque no lo veía interesante, ¿no? Para lo que aportaba, que no aportaba nada nuevo. Y justo el año pasado, bueno, a final del año pasado, no sé si fue a final del año pasado o este año, Farmamar fue a juicio por esta cuestión y le han dado la razón a Farmamar, ¿vale? Y justo este medicamento es el que se está viendo que tiene probabilidades contra el COVID. Porque hoy en día, por ejemplo, no lo descubrió Farmamar que tenía probabilidades contra el COVID. Fue un grupo de científicos en Estados Unidos que, pues con técnicas de computación, no sé si inteligencia artificial, pues cogieron un montón de compuestos que ya estaban en el mercado, como este estaba en Australia ya, y dijeron, de estos compuestos vamos a ver
¿quién lucha contra la proteína EF1A? Y vieron que justo el Aplidin, el de Farmamar, podía ser una lucha efectiva contra esa proteína, que es la proteína que utiliza el virus para replicarse dentro de la célula, ¿no? ¿Qué pasa? Que este fármaco de Farmamar, normalmente los tratamientos que se están usando son anticuerpos, ¿no? Que por así decirlo actúan en la membrana de la célula. Pero este de Farmamar lo que hace es, se mete dentro de la célula y cuando entra el virus necesita unas proteínas, unas sustancias para multiplicarse, ¿no? Necesita una fotocopiadora dentro. Sí, que Pues, es como la llave para... Claro, pues lo que hace este medicamento de Farmamar es actuar contra la fotocopiadora. Entonces, el virus no se puede replicar. ¿Qué pasa? Que seguramente servirá para este virus, servirá para el resto de coronavirus y posiblemente servirá para otros tipos de virus. Bueno, esto ya es soñar, ¿no? Y ya veremos lo que pasa. Pero bueno, pinta bastante bien. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que al final el Zepzelca de pulmón no acabe funcionando todo lo bien que promete y los médicos pues no lo acaben utilizando y puede ser que el Aplidin no sirva para el COVID ni como antiviral, pues también puede pasar. Entonces, yo creo que ya es una cuestión... ¿Qué probabilidades tiene eso? Claro, pero ¿qué pasa? Que ya está probado profesionalmente, hay buenas referencias y del virus no es que lo diga la empresa, es que prestigiosos virólogos internacionales que tampoco en principio no tienen un interés concreto, están diciendo que las posibilidades de que funcione son altas. De hecho, ya se ha probado en pacientes, ¿no? Y se ha pasado a fase 3 porque han visto que en fase 1 y fase 2, además de ser seguro, que ya lo sabían porque estaba aprobado para el mieloma múltiple en Australia, que es un cáncer de la sangre, pues han visto posibilidades. Oye, y si este está en fase 3 ya tiene estadísticamente un 60% de probabilidad de que lo admitan, más de 60%. Entonces, pinta bien, ¿no? Pinta bien. Pero bueno, eso es como todo, como casi todas las empresas. También ha subido mucho ya, ¿eh? O sea, que creo que ha subido un, no sé, un 200% desde Sí, pero si repitiera el año que viene los números de este año, pero me refiero a los números sin cobrar, porque este año ha recibido, no sé, es que contablemente lo ha separado en varios años, pero ha recibido casi 150 millones porque por el medicamento de pulmón, una empresa americana, como fue aprobado provisionalmente, le pagaron 150 millones de euros a Farmamar. Entonces, parte de esa cantidad está reflejada en la contabilidad de este año. Pero sin eso, estamos hablando que está una empresa PER 16, PER 15. O sea, que tampoco es una empresa que esté carísima. Tiene caja neta y pinta bastante bien. Además, esta vez tiene Genómica, que es la división de test. Pues ha facturado cerca de 10 millones de euros por haciendo test de PCRs y todo esto. Y bueno, y tiene otros medicamentos también en desarrollo. Te quería preguntar, que tú eres muy bueno en eso. A ver, yo por ejemplo ahora mismo veo el mercado carísimo, pero caro casi todo. O sea, y indexación más todavía. O sea, está todo a múltiplos muy elevados. ¿Estás comprando algo o no estás comprando nada? Pues a mí me cuesta encontrar cosas, ¿eh? Pues mira, he cargado a lo mejor un poco sorprendente, ¿no? Pero he cargado Red Eléctrica, por ejemplo, que yo creo que estaba a 13 y algo. He cargado Grifols también. Grifols, he cargado menos, tenemos menos peso en cartera, porque Grifols tiene una deuda complicadita. Y luego, además, Grifols le va a salir bastante competencia. ¿Vale? Y... ¿Por qué lado? ¿Por el plasma o qué? Pues porque Grifols recoge sangre y hace transfusiones, ¿no? Y de la sangre, pues saca ciertas sustancias. Centrifuga el plasma y tal, y es lo que usa. Claro, y saca ciertas sustancias, ciertas proteínas, para aplicarlas en pacientes. ¿Qué pasa? Que esas proteínas que saca y vende o esas sustancias se están fabricando o desarrollando la fabricación sintéticamente. Y eso es mucho mejor, porque claro, por mucho que purifiquen la sangre y te apliquen esas sustancias, siempre hay restos de otras sustancias de la sangre de otro, ¿no? Y a la larga da problemas. Pues por ejemplo, eso sería un tipo de competencia. Y entonces Grifols por eso pesa un poquito menos en cartera.
pero también me pareció... Ópticamente parece barata, por múltiplos sobrevaloraciones. Es verdad que si lo miras sobre PEG, sí parece cara. Así de tirón, ¿eh? O sea, un vistazo, muy vistazo, ¿eh? Sí, pero a ti que te gusta la contabilidad forense, ¿no? Por ejemplo, ¿Sí? en Grifols, una cosa que tienen es que se hizo una adquisición y no la hizo Grifols, la hizo la familia. Pero la familia tiene firmado un contrato con Grifols diciendo, tú nos tienes que comprar esta empresa, ¿vale? No nos la compras ahora porque sería afearte el balance que tienes. Pero en Uf, verdad es eso deuda pinta oculta. mal. ¿Eh? Eso pinta mal, ¿eh? Que eso es chungo, ¿eh? Es que la familia Grifols, pero claro, el negocio en sí es un negocio con unas barreras altas de entrada. Están invirtiendo en startups, yo creo, interesantes, desde robótica hasta biotecnológicas. De hecho, acaban de comprar una. Y también se están empezando a meter en China, ¿no? Junto con un socio local. Y es un... Porque al final ellos lo que hacen es recoger sangre. Tú intentas montar una empresa ahora por recoger sangre por los hospitales. Y además la fábrica... Bueno, la fábrica o la instalación donde separas el plasma y todo esto. Eso tienes que tener autorización de la autoridad competente. Pues una barrera de entrada muy, muy alta. Y eso es... Y están, porque veo que tienen mucha deuda en relación a Vida 5 veces. ¿Están emitiendo acciones y tal o no? Y no es ampliación de capital. Nada. Y además, bueno, y además falta esa deuda que te digo, ¿sabes? Sí, Pero sí, es pensaba que verdad tenía que más realmente. este año también, claro, la recogida de sangre ha sido mucho menor que otros años. Entonces, a lo mejor los números que estás viendo igual están flojeando un poco. No estás viendo este año, estás viendo otros. ¿Sabes? Yo es que macho de Grifols, o sea, sé que es una compañía de calidad y para ser española está bastante bien, pero no sé, lo veo como que nunca me fío, o sea, lo veo como un pelín promocional. O sea, por ejemplo, cuando en plena época de COVID a tope, anunciaron como que estaban haciendo, que habían una forma de hacer pool testing, que es como hacían test de coronavirus a mucho, o sea, como ejemplo a toda la comunidad entera. Entonces no saben quién ha dado positivo, pero saben que en esa comunidad había un positivo. Entonces es como una forma de ir filtrando de forma binaria, ¿no? Como el juego este de Akinator, de vas podando ramas. Mm. Pues decían que tenían esa tecnología y que funcionaba muy bien, lo del pool testing, pero oye, que yo no lo he visto funcionando nunca. O sea, no sé, lo veo como muy de... No lo he mirado a fondo, pero lo veo como muy de... Que hicieron una cosa muy ganadora, que les convirtió en ganadores de ese nicho en concreto, que fue lo de todo el tema de plasma y tal, centrifugado de plasma. Pero en otras cosas, yo creo que están como intentando cosas, pero de momento no acaba de cuajar nada, ¿eh? Y todo esto dicho, comentario de cuñado sin haberlo mirado suficiente. Sí, ¿no? Con lo comentado del plasma. Lo que pasa es que con las empresas de salud y biotecnológicas, que yo las sigo bastante, hay que tener cuidado porque las cosas van muy lentas. Tú fíjate, hablábamos de Farmamar y Farmamar teniendo un medicamento ya aprobado en Australia y que había pasado todos los controles en Europa, que Europa le había dado la razón en el juicio este, porque es un medicamento seguro. En plena pandemia, parece que las pruebas, parece de momento que dicen que va a ser muy potente contra el virus. Y aún así, van a empezar ahora a reclutar fase 3. Ha pasado más de un año y medio y tenemos un montón de miles de muertos. O sea que las cosas van muy, muy, muy lentas. El otro día miraba también, por ejemplo, hay dos medicamentos, bueno, voy a nombrar uno, Opdivo, que es de Keytruda, de Keytruda, perdona, Keytruda es el otro. Opdivo es de Bristol Myers. Y son anticuerpos monoclonales, ¿no? Que últimamente se oye bastante también. Bueno, pues este medicamento que se utiliza para su inmunoterapia y está funcionando bastante bien para tratamiento de cáncer, aunque tampoco es milagroso. Pero claro, de repente dicen inmunoterapia, tal. Y tú te imaginas ya que de repente tu sistema inmunitario te va a curar el cáncer. Lo de la inmunoterapia lleva un montón de años, ¿eh? Que mi padre murió de cáncer y le dieron inmunoterapia en el último tratamiento. Esto hace 9 años o 10. Claro, pues por ejemplo, Opdivo, que sirve para bastantes, pero creo que funcionan en un 30 o un 40% de pacientes. Tampoco funciona en todos. Y en 2017 facturaba, pues estamos hablando de 4.000 y tantos millones de euros. Y a día de hoy está facturando 5.800. No está facturando 25.000. ¿No? Entonces, que aunque tengas un medicamento muy prometedor y vaya muy bien, va muy lento. Estamos hablando de años, ¿no? Entonces, lo que me comentabas de Grifols es que, claro, tú lees, Sí. pues Grifols con el plasma va a curar el COVID. Bueno, pues no, va muy lento. Lo de las vacunas ha ido muy rápido
porque no han tenido más remedio y también ha salido bien. Y bueno, no es que haya ido rápido, es que las vacunas con la técnica de RNA, bueno, vacunas, en verdad... Sí, que la hacen en 15 minutos, luego es probarla, pero lo que es a encontrar la combinación con el ordenador fueron 15 minutos. Sí, pero llevaban investigando, ¿cuánto? 20 años, claro. Claro. Lo que pasa es que, bien, y fíjate la AstraZeneca, que ahora parece que da un poco de problema, ¿no? Con los trombos y tal. No estoy muy puesto, la verdad, no sé qué estaba. Sí que sé que han aprobado la de Johnson Johnson, que es una sola vacuna, que tiene buena pinta, que no hace falta que esté muy frío. Pero oye, yo ahí tengo una contradicción que no mido muy bien la velocidad que va a haber de vacunar, porque por un lado estimaciones ponen que hasta finales de 2023 no estamos el 70% de vacunas en España. Claro, ahí no sé si están teniendo en cuenta las nuevas vacunas que entren o no, pero luego por otro lado lees a gente muy inteligente decir que va a ser la década del coronavirus, o sea que vamos a estar casi una década, no digo a estos niveles de problema, pero lidiando con este tema fácil una década. Bloomberg decía 7 años, creo. O sea que no sé. Tampoco, es que al final tampoco sabemos muy bien cómo funcionan los virus, no se sabe bien si es un ser vivo o no, ¿no? Nos falta mucha información, entonces, de hecho, yo me acuerdo hace poco ¿se transmite por aerosoles o por partículas? ¿No? O sea, que ¿se transmite a través de superficies o no? En verdad, ¿Cutículas o aerosoles? ¿Contacto o no contacto? Claro, sí. Tampoco se sabe muy bien si los vacunados van a reinfectar. Parece ser que no, pero tampoco se sabe muy bien. Entonces, claro, como depende un montón de factores, pues sí, que no se sabe. No puedes asegurar nada porque no sabes si la vacuna va a tener una inmunidad de 8 meses, 3 meses, 5 meses. Claro. Si se acaba esa inmunidad hace que inventas otra vacuna o no. Si habrá varias cepas, si será estacional. Entonces, claro, puede ser que todo funcione bien y se alineen un poco los planetas y efectivamente de aquí a unos meses pues sea algo testimonial o no, o podemos estar una década, claro, el coronavirus. Pero entonces vendrá PharmaMar y con su gran tratamiento curará a la gente y hará ricos a los partícipes de Esfera Caldí. ¿Qué me parece? ¿Cuánto tienes de PharmaMar en porcentaje? Poco, ¿no? No, pues ahora debo tener 2% por ahí. Un 3 y un 3,7% por ahí, 3,7, 3,6. Estoy dando memoria, pero por ahí. ¿Top 3 posiciones? ¿Cuáles son? Top 3 posiciones... ¿Contando indexados o lo que tengas? A ver, espera. Es que aquí me lo tengo que sacar en Excel porque la plataforma que tenemos no te creas que es muy clara en eso, ¿no? Me lo tengo que poner, pero... ¿Al final te conseguí convencer de que usaran más indexados o no? Pero sí, yo siempre he tenido indexados, pero es que al final estos indexados que tengo, no voy a decir que son activos, pero no son fondos, porque fondo pasivo, yo quitando el MSCI World, el IBEX, algunos países y tal, los demás no sé, porque por ejemplo yo tengo alguno de ARK, del de Cathie Woods, que en la SICAV lo tenía de hace años. Sí, pero eso de pasivo no tiene nada, vamos. No, es que eso es un ETF a un fondo activo. Es que el ETF puede ir a un indexado o puede ir a un fondo activo. Eso es un ETF de un fondo activo. Claro, bueno, es un ETF. El ETF es para darle liquidez instantánea. Lo que hablamos en el podcast 48. Sí, pero sí, que son fondos cotizados, pero no es que esté referente. Bueno. Sigue a un fondo. En lugar de a un fondo índice, sigue a un fondo activo. No, a un fondo no, sigue a un índice. Pero un índice que ha elaborado ¿quién? Pues en este caso la gestora RK, ¿no? O seguirán o la gestora RK habrá subcontratado el índice o seguirá el índice de otra entidad que puede ser, yo no sé, pues... pero creo que en este caso lo que hacen, porque ellos, es un índice, el de RK, que hacen ellos, porque de hecho estas bajadas que ha habido importantes últimamente, lo que han hecho es vender las que tenían, las más líquidas, las que era más fácil de vender, sin afectar mucho el valor, y cargar y comprar más de acciones ilíquidas. Entonces, eso quiere decir que no están siguiendo ningún índice, están siguiendo el índice que no sigue ningún índice, es la cartera que ella quiere hacer, ya está. Claro, exactamente. Es que a veces se confunde el concepto, ¿no? Pero sí, porque la mayoría de gente piensa ETF inversión indexada, pero porque la mayoría son para inversión indexada. Pero hay ETFs que es para hacer líquidos con tradeo instantáneo, fondos activos normales. Como si se sacaran un ETF del fondo de mérito, por ejemplo, se puede hacer. Uh-huh. Y entonces es como para dar liquidez diaria
al fondo de mérito que en lugar de que se actualiza al final del día con el Net Asset Value. Pues esto es como oferta y demanda durante el día y arbitrando el precio. Bueno, no sé si se puede hacer referencia a un fondo o un índice, pero bueno, sí. Para entenderlo sí que podría ser así. Yo mira, las que más porcentaje tengo, por ejemplo, es Intel. Tengo ahora bastante. Al final compraste mucho Intel. Sí, también, pues, también es un 3,6%, ¿no? Porque así... Es que ahora tengo bastante liquidez. Hace poco tenía casi un 30% de liquidez. Claro, has aprovechado... Claro, en porque tuyo, es que, que has claro, aprovechado que está en enero, mal momento y que en algún momento se dará la vuelta en tuyo, ¿no? Claro, porque es que a mitad de febrero el fondo subía un 10%. Eso, quiero decir, no puede ser. Y además, no es que haya vendido porque ha subido un 10%, ¿no? He vendido porque es que ciertas valoraciones, pues yo creo que ya no tenían sentido. Aunque pueden seguir subiendo, ¿eh? Porque estamos en una vorágine que son, como el otro día me dijo Carlos Antiso, story stocks, ¿no? Importa más la historia, la narrativa, toda la farándula que llevan que en verdad los números, ¿no? Y es verdad que estamos en una época que hay que valorar las cosas de una manera diferente, ¿no? Pero hasta cierto límite. Y yo creo que la contabilidad también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y lo que te comentaba Elbar al principio, si estás pagando... Es que estás pagando a, no sé, a 40 veces... Ahí te digo una cosa, José Manuel, que yo creo que eso es una cosa que la gente no sé si acaba de entender bien. O sea, tú puedes seguir una estrategia. O sea, yo cuando compro sí que me fijo un poco los fundamentales que tiene, pero no vendo nunca o no vendo casi nunca. De hecho, llevo sin vender nada desde aquella época de Burford que compré y vendí, que fue en el mismo día, que fue en 2018, creo, 2019. 19 será, ¿no? Agosto de 2019. Desde ahí no he vendido nunca. Y tengo la misma rentabilidad que tiene una persona que está comprando y vendiendo sin tener que estar tan pendiente. O sea, que creo... Dices, vale, está un poco cara, sí, de acuerdo. Igual que una veces está un poco cara por fundamentales, luego si tiene una tendencia de crear valor, se acaba ajustando. O sea que... Y el problema es que si vendes, bueno, a lo mejor tú como fondo no te molesta tanto, pero a mí como particular si vendo, es que me jode fiscalmente muchísimo. Entonces... Aunque esté caro, no quiero vender porque rompo el interés compuesto, ¿sabes? A lo mejor en tu caso es diferente. No, porque pero no, también fiscalmente no te estropea tanto. He vendido mucho empresas pequeñas. Claro, el caso de Alphabet es diferente. Porque si tú, por ejemplo, estoy pensando en Alphabet, ¿eh? Pero Alphabet, aunque lo compres a un PER 40, pues la caja que tiene y las perspectivas de crecimiento que tiene, sabes que es muy probable que otra vez se ponga una valoración razonable. Pero claro, yo estoy hablando de empresas que a lo mejor tenían un solo producto. Que sí, que más sí. cíclicas, más tal, más eso. Más que cíclicas, oportunidad especial. No, tenían un productazo, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando a lo mejor en Silk Road, ¿vale? Silk Road, pues la gente que tiene un accidente cerebrovascular, pues se le forma un trombo, ¿no? O un tapón aquí, en la vena. ¿Qué pasa? Que cuando te pasa eso te llevan a hospital y te tienen que hacer una operación en ese momento, abrirte una vena muy delicada y no solo es el riesgo de la operación en sí, sino que además el tapón se te puede ir al cerebro, ¿no? Pues estos habían hecho un sistema que es un poco una tontería, porque lo que han hecho es que te pinchan y aspiran, ¿vale? Y revierten el flujo de la sangre. Entonces el tapón ya no tiene tendencia a ir arriba, se vuelve, sale por un tubo, se filtra y te pinchan, bueno, otra inyección en la vena, ¿no? Y entonces por un momento te hacen recircular al revés. Pero claro, estaban las valoraciones que ya para que fuera un precio razonable tenía que venderlo en todo el mundo, tenía que no tener competencia, tenía que... Y aún así la estabas comprando cara, ¿no? O sea, estabas ya descontando que iba a salir todo bien. Pues yo creo que hay muchas empresas así que se está descontando que todo va a salir súper bien. Y yo creo que estamos... El problema es que no sabes si es así o estás en medio de una ilusión, ¿no? Y yo creo que también a lo mejor ahí han hecho un poco de daño empresas como Amazon, como Netflix, como Alphabet, que ha salido bien. Entonces, no sé, es como por hacer una analogía a la gente que le gusta el fútbol, pero era decir... Sí, sesgo de supervivencia. Claro, dice, el Barça que bien juega, vamos a hacer todos tiki-taka, ¿no? Pero claro, si no tienes a Iniesta y a Xavi, a lo mejor no puedes hacer el tiki-taka, ¿no? Pues claro, ahora parece que todas las empresas van a ser Amazon, todas las empresas van a ser Netflix, todas van a ser Spotify, bueno, Salesforce y van a seguir todas bien.
Y al final tú estás cogiendo una cesta de 30 empresas que han ido muy bien y en verdad hay decenas de miles en el mercado. Entonces pues caen en esa falsa ilusión de que todo va a ser Amazon y todo va a crecer y además tenemos que tener en cuenta que Amazon, Apple, Google han entrado en un mercado virgen, ¿no? Y, o sea, que también Google es lo que es también, pero porque de repente, porque los procesadores también han ido aumentando su capacidad de computación, ¿no? Porque hay mucha gente creando contenido, porque por las tabletas que hizo Apple. O sea, Google es lo que es por una serie de factores, igual que Apple. Claro, estamos descontando ya que cualquier empresa que sea así tecnológica muy buena va a pasar lo mismo. Bueno, pues yo creo que hay que tener un poco de prudencia. Sí que hay que estar un poco en esa vorágine para no perderte la subida, pero también hay que tener en cuenta los números, por lo menos en la parte más importante de tu cartera, ¿no? Entonces, pues yo entiendo que Alphabet bien, pero si te metes en empresas más pequeñas, ya muy especulativas, pues ojo, ¿no? Claro, es un poco eso. Yo intento hacer eso mismo. O sea, en la parte de arriba tengo MSCI World, Alphabet, Versailles, Amazon, Mastercard. Eso es la parte más núcleo, indexados. Y luego la parte más baja, que es la que mejor me ha ido de momento, a corto plazo digo, pues son empresas tipo DocuSign, Cadence Design System, Teladoc, que la conocí en tu podcast hace año y pico. Sí, es un poco eso, ahí no te puedes arriesgar, que pueden hacer un % perfectamente, pero bueno, aquí estamos para largo plazo y no jugar un poco a la ruleta rusa. Aunque también te digo una cosa, que depende de cada uno. Es que si eres muy joven, tienes 20 años y te quieres jugar todo tu patrimonio, que son 2.000 euros, a Teladoc, pues para mí tiene sentido también. Claro, Porque, sí, oye, sí. Si te sale bien, haces un % y esos 2.000 igual te compras la casa. Sí, es verdad. Yo creo que estamos en un momento de mercado que la gente la gente joven que tú has dicho, o una pequeña parte de la cartera, sí que has de intentar jugártela a empresas que puedan multiplicar por 100, porque todo el dinero que está inyectando los bancos centrales, todos los fondos de inversión que hay, que de repente, como ven que la tecnología es lo que está vendiendo, pues montan un fondo tecnológico y entran, pero entran por entrar, sin pensar. Y entonces eso hace que, sobre todo empresas pequeñas, de poca capitalización, pues te multipliquen por varias veces. Yo me acuerdo en verano entré en Ehang, porque vi una empresa que era china, una empresa interesante que hace drones y bueno, llegó a multiplicar, hizo un ten-bagger en 3 o 4 meses. Pero claro, no tiene ningún sentido porque, claro, llegó a valer en capitalización, pues debía estar en... Llegó a hacer entre 6.000 y 8.000 millones de capitalización bursátil, ¿no? Una empresa que no tiene beneficios y que para que valga eso, ¿cuánto has de tener beneficios? ¿Cuánto sería? Pues, o sea, hasta que esa empresa llegue a tener, no sé, 600, 700 millones de beneficio, pues tienen que pasar muchas cosas, ¿eh? Tienen que pasar muchas cosas. ¿Sabes qué pasa también? Que hay un estilo de inversión que es... Incluso lo hacen mucho los ordenadores y por eso calientan tanto las valoraciones. De repente se empieza a hacer cámara de eco de algo. Es decir, mismamente, ahora con los NFTs, ¿no? Que de repente, ¡pum!, cámara de eco y todos los medios de... Alguien lo dice en Twitter, luego tal, ¡fua! Y en todos los lados, NFTs. Aunque sea puro humo, ¿no? Tal. Entonces, hay estilos de inversión que es invertir cuando detectas que algo se empieza a calentar. ¿Vale? Es... Invierto porque mis algoritmos me dicen que esto se está calentando. O porque simplemente eres curioso y estás muy atento y dices, hostia, esto lo acaba de mencionar Joe Rogan en no sé dónde, y a partir de aquí va a haber una cámara de eco en castellano 2 meses después, o es probable. Y ese calentamiento se te puede hacer un % en 2 meses. Más todavía si tienes capacidad de hacer medio front run. Y me explico. Tú eres una persona muy conocida, Kim Kardashian, lo que sea, o incluso menos nivel. Lo mencionan y es que automáticamente hay cámara de eco de eso. Entonces es como hacer lo que llaman el pompear, ¿no? Sí, no me acuerdo qué gestora es, no, pero van a sacar un ETF y el ETF se va a llamar ETF FOMO, ¿no? Fear of Missing Out, que va a invertir en eso, ¿no? Es que hoy en día hay tanto dinero y tanta diversificación que ya puedes hasta diversificar en locuras, porque tú hace 5 o 6 años de repente subía mucho, yo qué sé, Tesla. ¡Ostras, me he perdido Tesla! Pero es que ahora te has perdido Tesla, te has perdido Bitcoin, te has perdido Salesforce, ¿no? Te has perdido Ethereum, te has perdido Dogecoin y te lo has perdido todo. O sea, te has perdido... Entonces hoy en día hasta puedes diversificar en locuras
y te puede ir muy bien, ¿no? Entonces, pues habrá que... Parte de la cartera, hoy en día, tiene que estar en ese tipo de empresas también, porque también es parte del mercado, es parte de la realidad. Tampoco hay que desprestigiarlo, decir, esos están volados de la cabeza. Pues está claro que si hay mucho riesgo y tú no ves sentido, pero ¿el sentido cuál es? El behavioral finance, ¿no? El otro día, por ejemplo, no me acuerdo, era un inversor famoso, pero le preguntaban sobre Bitcoin, ¿no? Y dice, sí, yo estoy en Bitcoin. Y dice, ¿crees que ves mucho potencial? ¿Crees que ves la divisa del futuro y tal? Y dice, no, lo que veo es una especulación y la gente entrando ahí sin pensar. Dice, yo estoy ahí especulando, no le veo ningún sentido, pero como me sé el comportamiento humano, también hay que invertir en el comportamiento humano. Pues, bueno, sí, es una forma de hacer trading. Quien quiera hacerlo lo puede hacer. Claro, no, pero si tú ahora ves, el otro día, mira, hace 2 días, me llamó un conocido, hoy fui a verlo. Me enseñó su monedero de bitcoins. O sea, él estaba invertido en 12 bitcoins y hacía trading entre las criptomonedas, ¿no? Compraba y vendía y cambiaba Ethereum por Bitcoin por no sé qué. Y además me enseñó otro que era una entidad tipo Forum Filatélico que te daba un 18% de rentabilidad, ya no sé si era mensual o anual, ¿no? Y claro, le brillaban los ojos, ¿no? Y pues yo, ¿qué le voy a decir? Pues, oye, pues claro, ¿cómo le voy a discutir yo nada a ese hombre? No puedo, ¿no? Pero claro, tú ves que de repente, bueno, yo fui andando a la oficina de este chico y pasé por 2 de rotondas y carteles enormes de Bitcoin, compra Bitcoin y tal. Jolín, pues eso es parte de la realidad y tienes que estar ahí. Hoy será el Bitcoin y mañana será... Entonces, también has de tener en cierta... Porque si no, yo ahora tendría a lo mejor un 80% de liquidez, ¿no? Si dices, oye, está todo caro, pues tengo un 80% de liquidez. No, porque también sabes un poco el comportamiento humano, que los estados están un poco atados, que tienen que imprimir dinero y entonces sabes que también se están dando ciertos factores que van a favorecer que suban los activos como la bolsa, Bitcoin, etcétera. Bueno, eso de saber, muy entre comillas, que saber, no sabemos nada. Claro, pero por eso hay que diversificar, ¿no? Porque no sabes lo que no sabes, ¿no? Yo fíjate, esa es la reflexión que dices tú, es lo de la frase de el sabio hace al principio lo que el tonto hace al final. Entonces, yo prefiero, puestos a meterme en algo de eso, prefiero intentar no meterme en algo que ya está muy calentado. O sea, por mucho que tal. Es decir, Bitcoin, o sea, ni me lo planteo, lo veo demasiado caliente. O sea, puestos a meterme en eso, me meto un Making Science que invertí hace poco y ha ido bien, pero porque entendía que no lo conocía prácticamente nadie en España. Entonces digo, ostras, pues voy a hacer... O sea, primero tiene que tener sentido para mí en valoración, etcétera. Pero digo, oye, prefiero meterme aquí que si se calienta es como claro, hacerlo, sí. Hacerlo al principio, no... Ya cuando te lo empiezan a hacer push marketing, que es que te lo empujan ahí. Bueno, de hecho, una locura. Un amigo, Raúl Barrios del podcast, les dejó un comentario a los de Ray Dalio en el vídeo este tan famoso que tiene explicando la máquina del dinero, o sea, cómo funciona la economía. Y no sé qué puso. Muy buen vídeo. Y en los propios de Ray Dalio le ponían que comprara Bitcoin. O sea, yo me quedé a cuadros cuando me lo enseñó, te lo juro, en el canal oficial de YouTube de Ray Dalio, escrito por el que gestiona el canal. Digo, hostia, ¿y esto? Si al final tú lo piensas, el Bitcoin creo que está a 40 y tantos mil euros, a 47.000 euros o por ahí. O sea, tú estás pagando 47.000 euros por un trozo de código, ¿no? Es fuerte si lo piensas, porque al final... Pero claro, si la gente empieza a demandarlo y hay demanda y se plantan 120.000, aunque no tenga sentido, si de aquí 3 meses está en 120.000 euros, el que haya comprado y haya vendido en 120.000, pues tendrá la razón, ¿no? Pues, y es un poco el dilema. Bueno. Y yo creo que los asesores gestores de fondos hemos de tener, más que esa frialdad, esa paciencia, ese no dejarte llevar por la codicia o por el ego y ser prudente porque estás manejando patrimonio de otros, ¿no? Sobre todo es que no es tu dinero. No es tu dinero. Y es un canto de sirena muy potente. Te tienes que atar ahí a un palo para no invertir en bitcoins y en Dogecoins y en empresas súper espectaculares, ¿no? Sí, bueno. Sí, pero bueno, si sabes que a largo plazo lo que suele funcionar a 20, 30 años es comprar cosas buenas y aguantar contra viento y marea, sabes que eso funciona mejor que subirte a pelotazos, pues en el fondo evita los pelotazos por eso, porque sabes que estadísticamente y por probabilidad no te merece mucho la pena, normalmente. Sí, pero imagínate que de aquí un mes te llaman a la puerta. Fernando, tal, te llaman y enséñame tu cartera. Y tú dices, ostras, fíjate. Dice, yo llevo este año un
yo sé, un 60% de rentabilidad. Y te viene el jovencito este con acné y dice, mira, yo GameStop, un 800%. ¿Quién tiene razón, tú o yo? Me da igual, me da igual. También tengo compañeros de trabajo que me han enseñado que tienen 2 o 3 Bitcoin y me enseñan de, hostia, 50.000 euros y saber invertir. Digo, ostras, de rentabilidad, digo, vale. Sí. Sin haber estudiado nada, 50.000, vale, pero sé que eso no es lo habitual, o sea que eso es la anécdota. Sí, no, sí, pero se están dando muchas anécdotas, ¿no? Se están dando muchos Tesla, muchos Bitcoin, muchos GameStops. Por ahí. Es así el juego este, anécdotas. Sí, es verdad. No, pero es verdad que eso en cuanto empiece a caer, ¿no? Pues será como la discoteca, que entran de uno en uno, pero si quieren salir todos a la vez, no van a poder. Pues sí. Sí, todos caminan al matadero. Exactamente, ¿no? No, y luego también pasa que mucha de esa gente, como han ganado, cuando pase la moda de Bitcoin y salga Bitcoin versión 2, pues también se meterán y entonces se la pegarán, ¿no? Pues, eso es. También pasará bastante eso. Lo de 2 tontos y su dinero no... ¿Cómo es? Un tonto y su dinero no aguanta mucho tiempo juntos. No aguanta mucho tiempo juntos. Hombre, yo después de ver al chico este que me enseñó eso, tuve que llamar a Mariano Angulo, que lleva mucho tiempo con las criptomonedas y tal. Digo, oye, bájame a la tierra porque tengo ganas de robar un banco e invertir ahí todo en criptomonedas. Y me hizo un poco de sesión de terapia y ya me volvió a la tierra. Sí. Bueno, José Manuel, creo que lo vamos a dejar aquí, que yo tengo que irme a comer, ¿eh? Muy bien. Y tú seguramente también. Me parece muy bien. Hazte interés compuesto con la nutrición, ¿eh? Nada de mal comer. A comer sano, que eso luego el cuerpo lo agradece. Total, un poquito de salmón voy a comer. Muy bien. Así que... Bueno, pues un placer. Oye, un placer y qué bien que sigamos manteniendo el contacto, ¿eh? Que ya llevaremos 3 años, ¿no? Que es la primera vez que hablamos o por ahí, o 2 años. Pero es que me das ideas brutales, tío. Si muchos de los podcasts que más éxito han tenido han sido... No, la gente no lo sabe, pero están detrás de la cabeza de José Manuel. Sí. Nada, pues seguiré mandando, seguiré mandando ideas. Es que yo es como tengo una idea muy buena, digo, la haría yo, pero es que la voy a hacer mal. Digo, esta tiene que salir bien, yo se la envío a Fernando. Así nos repartimos el trabajo. Tú tienes las ideas buenas y yo las hago. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Es así. Es tal cual lo que acabas de decir tú. Bueno, un placer. Venga, un abrazo. Chao.